¿Cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes para poder compartir de la palabra de Dios para que seamos mejores hijos de Dios, que llevemos mucho fruto en toda buena obra. Dile al que está a tu lado, si estás con alguien, dile, tu vida es una buena obra, haz que valga la pena. Y bueno, pues estamos en principios bíblicos para triunfar. Es importante, recordemos que fundamentemos nuestra vida sobre la palabra de Dios, que es la roca, que es Jesucristo. Recordemos que Cristo y su palabra son uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la palabra son uno mismo. Y es importante que cimentemos nuestra vida bien con todo esto, porque recordemos que el sistema del mundo siempre nos está jalando a sacarnos del reino de Dios y su justicia, donde todo va a venir por añadidura. Entonces, en cualquier momento puede haber provocaciones, estímulos, motivaciones, tentaciones que se presenten en nuestra vida para sacarnos del reino de Dios y su justicia, donde todas las cosas vienen por añadidura. Así es de que es vital que de verdad tomes esto con seriedad, tomes tu vida con seriedad. Todo esto Dios lo escribió con un propósito, y es para no lamentar el no haber vivido o haber llevado nuestra vida y la vida de los que nos rodean como Dios manda, y no porque Dios lo mande, sino porque lo que Dios nos dice que tiene que ser es lo mejor. Es lo mejor para nosotros, no para Él. Recuerda que Él es Dios, Él ya es. Quienes tenemos que ser y hacer lo correcto somos nosotros. Entonces, Dios escribió su palabra para ese fin, para que nosotros no hagamos de nuestra vida un experimento. ¿Cuánta gente conoces que hace de su vida un experimento? Andan dando, ¿cómo se dice esto? Tumbos, pero también palos de ciego, ¿no? Palos de ciego que, pues, no, yo me imagino que el que anda dando palos de ciego es como en diciembre, en las fechas navideñas, ¿no? Las fiestas decembrinas. Aquí en México, pues se acostumbra a hacer las posadas y romper la piñata, y entonces te vendan los ojos para que no veas dónde está la piñata. La piñata pues es una olla de barro o de puro periódico con engrudo, con resistol. Si es de barro es forrada con mucho periódico, y si no, pues nada más es puro periódico con resistol, engrudo, cosas así, decoradas de muchas maneras. Bueno, seguramente las han visto en algún lugar. Y se llenan de fruta y dulce, ¿no? Y entonces con una cuerda la cuelgan y están moviéndola, y el que está tirando palos de ciego es que nunca le pega. ¿Por qué? Porque tiene los ojos vendados, y entonces está ciego por la venda que no le deja ver, y le tira al aire y nomás no le da una a la piñata, ¿verdad? Bueno, hay mucha gente que vive así, está haciendo de su vida un experimento, ¿verdad? Experimenta con un negocio, experimenta con una empresa, experimenta con un trabajo, experimenta con un novio, con una novia, con un esposo, con una esposa, experimentan con los hijos, experimentan todo el tiempo, están haciendo de su vida un experimento y se están aventando puros volados todo el tiempo de a ver si esto sí resulta, a ver si esto sí nos sale bien, a ver si no sé qué. Y eso es lo que menos Dios quiere. Dice la Biblia claramente que Él no quiere que andemos por doquier, como veleros que son llevados por el viento, ¿no? Y si el viento cambia te lleva a otro lado, y que no andemos para allá y para acá por tanto información, tantas cosas. La semana pasada di una clase para padres de verdad.
y y les decía yo que muchos de los conflictos hoy que tienen los papás en el mundo entero es que ya hay tanta información acerca de cómo ser papás que ya no saben qué hacer. Entonces experimentan una cosa, experimentan otra, es que dijeron esto, es que dicen aquello. Y ahora los papás que no saben qué hacer, lo único que hacen para buscando que les digan que son buenos padres, pues es darle todo a sus hijos, ¿no? Y les dan todo, menos lo que verdaderamente importa. Les dan todo menos educación formativa. Les dan todo menos enseñanza, corrección e ilustración de lo que tiene que ser una vida íntegra, cabal, próspera, saludable, con salud mental en todos los aspectos. Y así está pasando a todo el mundo. Y por eso es que Dios escribió la palabra, escribió la Biblia para que, como dice la Biblia, la idea es que todo lo que hagamos, lo hagamos como dice este libro, para que entonces no lamentemos, ¿verdad? Dice, para que entonces todo te salga bien y hagas prosperar tu camino. Y bueno, pues la gente no quiere saber de Dios, no quiere saber esto. Es impresionante cómo prefieren seguir haciendo de su vida un experimento, seguir experimentando con su familia, seguir experimentando el día a día, que humillarse, como dice la Biblia. ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice humillarse? Pues nada más decir, aceptar, reconocer, necesito aprender. Sí, necesito aprender a vivir, necesito aprender a convivir y necesito aprender a triunfar. Porque el sistema te enseña todo menos eso. Tú manda a tus hijos a la escuela y le van a enseñar lo que sea. Primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura o profesional, maestrías, doctorados. Lo decía yo, el sistema te enseña de todo, menos de ti, menos a ser sano y menos a ser rico o próspero. Entonces, ¿quién nos enseña todo acerca de nosotros, acerca de cómo ser sanos y acerca de cómo ser ricos y prósperos para que finalmente la paz que vino a dejar Jesucristo sea en nosotros completamente, plenamente? Pues esa es la respuesta, Dios, ¿no? Y bueno, afortunadamente esto no nada más no pasa en todo el mundo, porque sí hay países que sí se trata de ellos, se trata de su formación, de su ética, de su integridad, se trata de Dios. Los mejores países del mundo, que incluso son los que menos han sufrido las consecuencias de la pandemia, son países cristianos, en sus diferentes denominaciones, ¿no? Como los digan, protestantes, evangelistas, presbiterianos, metodistas, etcétera, etcétera. Cualquier denominación o vertiente del cristianismo, pero son cristianos. Y no están experimentando con su vida. Entonces, es bien importante que por eso tomes en serio tú el tomar estos principios bíblicos para que dejes de andar dando palos de ciego, ¿no? En todos los aspectos. No quiero decir más porque no quiero lastimar a nadie, pero simplemente te voy a decir una cosa con todo mi corazón, pero lo cierto es que si algo no te ha salido bien en la vida es porque lo hiciste como se te ocurrió, como te dijeron, como creíste, como te mal aconsejaron o como en esos momentos reaccionaste visceralmente y la regaste. Si algo te ha salido mal en la vida es porque no lo has hecho como Dios nos orienta y nos guía. Ni siquiera voy a decir como Dios manda, porque ya me cansé también de que las religiones, los religiosos estén poniendo a Dios como un mandón. Dios no es un mandón, no seas tarugón. Bueno, eso no era para que rimara, ¿no?
Dios no es mandón. Lo que Dios dijo es para que nos vaya bien. Es para que estemos mejor. No es para que me obedeces, ¿eh? No. Dios no es así. Quiero cambiar esa imagen. Quiero que, porque además la soberbia, a mí no me manda nadie, ¿eh? Ni Dios. Pero si yo te digo que Dios no manda, sino que Dios te guía, Dios te orienta, ahí está la Biblia, ¿no? Aquí están los mensajes. Si te interesas un poquito en ti, si te caes bien un poquito, si te amas un poquito, pues tienes que entender, tienes que aceptar que Dios sabe más que tú. Y pues que Él, sabiendo todas las cosas, pues sabe cómo funciona, sabe lo que te conviene y saber eso y hacer las cosas como Él dice, pues nos va a llevar a vivir sin miedos. Qué padre, ¿no? Imagínate tú una vida sin miedos. Es posible. No porque unos no la hayan vivido ni sepan enseñar cómo lograr eso, quiere decir que eso sea imposible, sea una utopía. No, Dios dijo, y Dios no estaba mintiendo cuando dijo, tú puedes andar en valle de muerte. Tú puedes andar en valle de muerte y no temer. Punto. ¿No? Pero todo gira, lo he dicho siempre, nuestra vida ha sido determinada por cuánto sabes, conoces y crees en Dios. Estamos precisamente aprendiendo cómo obedecer a Dios, ¿verdad? Y hemos aprendido en esta clase que la obediencia a Dios es para nuestra bendición, es para nuestra conveniencia, ¿verdad? Mi esposa estaba dando el otro día una clase de mentores a todos los que nos ayudan en el ministerio y en la Universidad de Vida, que es una universidad laica, enseña principios, valores, enseña a vivir, convivir y triunfar. Y estaba enseñando a todo este equipo y les decía que el punto es prevenir. Lo que Dios ha escrito y lo que Dios nos enseña y todo es para prevenir. Toda la palabra de Dios es preventiva, eso me encantó. Toda la palabra de Dios es preventiva, no es mandativa. Los dos mandamientos que Cristo nos dio, que en realidad no son mandamientos, y si son mandamientos, pues es como Él lo dijo, para que la paz que te deje sea en ti, para que te convenga, porque es como tú le dices a tu hijo, le mandas a bañarse, ¿no? O le mandas a lavarse las manos antes de comer. Es por amor y para que esté sano, ¿verdad? ¿Para qué le mandas a estudiar? Digamos que es ese tipo de mandamientos. Todo lo que tú le mandas a tu hijo, pues es para bien de él, ¿no? Salvo algunos despistados que mandan a su hijo a robar o cosas así. Entonces, con ese corazón y ese amor, y más el de Dios, es como Él nos dice lo que hagamos para que nos vaya bien. Entonces, la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la obediencia para apartarse del amor de las cosas malas del mundo. ¿Se acuerdan? Estuvimos aprendiendo acerca de obedecer a Dios en cuanto a apartarnos de las cosas malas del mundo. Esto es importante, apartarnos de las cosas malas del mundo. Y bueno, aquí podríamos decir un montón de cosas, hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, Dios nos manda a apartarnos de la gente mala del mundo. Hay gente mala en el mundo, Dios nos manda a apartarnos de hacer el mal, ¿no? El otro día me preguntaban que si era malo tomar, por ejemplo, beber alcohol. Y bueno, yo he estado en países cristianos, con cristianos, y por ejemplo toman una cerveza a la hora de la comida o una copa de vino. Pastores, estoy hablando de ministros.
Y ahí no es malo porque ahí no es un problema. ¿De acuerdo? Está bien. Toman. Incluso ya es más cara el agua que el vino y la cerveza. Y tomar una cerveza, una cerveza en la comida o una copa de vino en la comida o en la cena con la familia. Ok, eso es una cosa, pero ir a un bar, ir a una cantina a tomar y no ir a casa por ir a esos lugares, eso es malo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Es pecado, 100%, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Entonces me preguntaban eso. Es que, pues yo sí sé que algunos ministros toman. Bueno, ¿son alcohólicos? No, ¿verdad? Ok. Si toman una copa de vino en su casa con su familia, punto, está bien. ¿Por qué aquí en México y algunos países de Latinoamérica se ha manejado que ni una gota? Pues porque son países que sufren de mucho alcoholismo. Entonces, por eso es que definitivamente ni lo veas, ¿no? Ni lo huelas, ni mucho menos. Entonces, todo eso es lo que es importante aprender y hay que entender. Yo fui alcohólico, algunos de ustedes lo saben, yo fui alcohólico, no fui adicto a las drogas porque no caí en adicción a las drogas, sin embargo, cuando me invitaban, sí las aceptaba, las probé, me hicieron efecto algunas veces, otras no, otras ni me acuerdo, y Dios me sacó de todo eso. ¿Cómo me sacó Dios? Pues cuando yo me empecé a congregar. Porque no fue Dios y me encontró ahí con mis amigos y me dijo, ¿qué haces aquí? No, ni me agarró de los cabellos y me dijo, vente para acá, a ver, y te me sientas en la iglesia y de aquí no te mueves hasta que acabes con ese alcohol. No, Dios no hizo eso, ni lo va a hacer. ¿Cómo me sacó Dios del alcoholismo? Cuando me puse a oír su palabra. Y cuando oyendo su palabra empecé a conocerlo a Él, y entonces empecé a tener revelación de Él y la revelación que empecé a tener de Dios y de su amor y de toda su palabra que era para orientarme, para guiarme, para dirigirme, para hacerme un hijo de Dios triunfador, poderoso en Cristo Jesús, que pudiera yo orar por mi esposa, por mis hijos y por la demás gente y que fueran sanos y que pudiera yo bendecir y todo eso que me hizo sentirme tan bien suplió ese mal bienestar o satánico que Satanás te provee bajo los efectos del alcohol o de una droga por un tiempo, por un momento, para que finalmente termines alucinado, alucinando, muriéndote de una sobredosis o de un accidente o cosas así. Que eso es lo que busca el diablo. Acuérdate que Cristo lo dijo claramente, ¿verdad? El diablo viene para matarte, para hurtarte y para destruirte, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, así fue como Dios me sacó de todo eso, porque yo me fui a meter a la iglesia y empecé a ir a la iglesia y luego empecé a tomar un discipulado como lo están tomando ustedes, este discipulado. Y así fue como la revelación que Dios me empezó a dar de Él mismo. O sea, el conocimiento que empecé a adquirir conociendo a Dios, pues llenó mi corazón de tal manera que ahora, cuando yo dije, sabes que ya no quiero tomar, ya no quiero fumar, ya no quiero continuar con la droga, lo primero que me dijo Dios, pues ya no te pares donde lo haces, ni te juntes con la gente con que lo haces. Y eso significó que me alejara yo de, no solamente de amistades, sino también de parientes, de familiares muy cercanos, para que no cayera yo. Entonces, esto es importante entenderlo. Si tú quieres hacer eso, salir de eso, bueno, como lo dice la palabra de Dios, no te sientes con quien no debes, ¿verdad? Porque
no es bueno para ti. Entonces, tienes que evitar todos esos lugares y personas con quienes practicas esas malas costumbres que son las cosas malas del mundo. Y de eso es de lo que hablé hace 8 días. Cómo apartarse de las cosas malas del mundo. Dios nos manda, apártate de las cosas malas del mundo. ¿Por qué? Porque esas cosas malas del mundo que vienen a través de parientes, amistades, amigos o anuncios o lo que sea, van a acabar contigo. Tarde que temprano, es cuestión de tiempo, van a acabar contigo. Entonces, y es importante entender esto, que tenemos que ser muy sabios para discernir, ok, esto es algo malo del mundo o es algo bueno del mundo, ¿verdad? Porque Dios no nos dijo que nos apartemos del mundo, sino de las cosas malas del mundo. Por eso en otra parte de la Biblia dice que nos deleitemos en las cosas que Él ha puesto en el mundo para nuestro deleite. Hay cosas buenas, como salir a pasear con la familia, el que tú vayas con tu familia a un parque o a otro lugar más alejado y te lleves a tu mascota y vuelen un papalote, hagan hot dogs, hamburguesas, carne asada, inviten al pastor Paulino. Todo esas son las cosas buenas del mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Gracias. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. El ver una película en familia, el jugar, ¿no? Platicar, el organizar cosas juntos y hacer, y esas son las cosas buenas, ¿no? El ir a pasear a ver un atardecer o los paisajes y comer algo rico, ¿no? Que no es lo mismo que comer mucho, ¿verdad? No, hay que comer algo rico y comer siempre rico, pero eso no significa que debamos de comer mucho, porque si no, vamos a afectar a la salud. Entonces, de hecho, la gente que come mucho es un tema también, es porque está tratando de darse algo que todavía no ha recibido de Dios, porque no se ha acercado lo suficiente a Dios para llenar su corazón de eso, ¿no? Entonces, a veces hay gente que come mucho para acariciarse porque le falta todavía esa revelación de parte de Dios donde pues ya no necesitas comer tanto, ¿no? Algo que en mi familia hacemos y no por religiosismo es que ayunamos. Normalmente hacemos ayunos de 14, 16 horas aproximadamente todos los días. Nada más hacemos 2 comidas y lo más de verduras, no carbohidratos, no harinas y sí mucha verdura y proteína y la pasamos muy bien, ya no nos sentimos agotados como antes. Ahora con ese ayuno lo que provocas es que haces que tu cuerpo aproveche al 100% lo que comes y deseche al 100% lo que no necesita tu cuerpo. Y eso es lo que te hace sentirte con mucha energía. Pero eso no puede hacerlo tu cuerpo si comes 3 o más veces al día y en grandes cantidades. Y ese fue también un mensaje de parte de Dios porque tenemos que saber que hay que cuidarnos en espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, entrando al siguiente tema de la obediencia, que es la obediencia para olvidar el pasado. Fíjate bien, Dios nos manda, nos guía, nos pide, nos orienta, ¿verdad? Así como un papá que manda a su hijo a lavarse las manos porque es por su bien, así Dios nos manda también olvidar el pasado. Este es el siguiente punto de la obediencia que tenemos que aprender. Y es importante, tan importante como olvidarnos de las cosas malas del mundo. En otras palabras, tenemos que entender que el estar todavía atados al pasado es tan malo como estar atado al alcohol o a la droga o a las cosas o adicciones, pornografía, cosas feas del mundo, cosas malas del mundo,
Me estoy explicando. Entonces, tenemos que aprender la obediencia para olvidar el pasado. El enemigo, Satanás, a menudo te va a estar recordando, tratará de hacerte tropezar todo el tiempo en tu caminar con Dios, recordándote tu pasado. Todos tenemos un pasado, ¿verdad? Yo, como el que yo acabo de decir, yo fui alcohólico, y digo fui porque no lo soy. Yo no tengo ningún problema en tomar una copa de vino o una cerveza. No tengo recaídas, no vuelvo a caer, no, nada de eso. No. Entonces fui y es mi pasado. Y Dios manda que olvidemos el pasado. ¿Sí? Satanás siempre va a tratar de hacerte tropezar en tu crecimiento con Dios, recordándote tu pasado. Te va a decir, ay, pues si tú tomaste tanto, ay, pues si tú te drogaste, ay, pues si tú no le diste de comer a tu esposa y a tus hijos, ay, pues si tú, mataste, ¿no? Yo he estado con gente que ha entregado su vida a Dios y testimonios impresionantes de personas que mataron a otros a pedradas, dejándoles caer piedras enormes en la cabeza después de haberles dado unas tranquilizas. U otro que mató a alguien porque nada más le dio 10 pesos. Le estaba pidiendo dinero y nada más le dio 10 pesos y entonces lo apuñaló y lo mató. Y esos son pasados fuertes, ¿estás de acuerdo? Y no hay pecado, aquel que abusó también, ¿no? Sexualmente de alguien. No hay pecado que no sea perdonado, dice la Biblia. Dice Dios, imagínense cuán grande es el amor de Dios para con todos nosotros, que el único pecado que no tiene perdón es no creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese pecado no tiene perdón. Tan es así que cuando que alguien que no cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador, pues no tiene perdón de pecados por ese gran pecado, y cuando deje este mundo va a ir al infierno, sin lugar a dudas, ¿no? Y tristemente mucha gente no cree esto, ¿no? Y el diablo le ha dado 1000 argumentos para no creer en esto, no creer en que va a ir al infierno. Y digo tristemente porque lo dramático de esto es que cuando alguien va al infierno, nunca sale. No es como caer en prisión y que te den cadena perpetua, ¿no? Hay quienes caen en prisión con una condena de cadena perpetua. O sea, no vas a salir de aquí hasta que te mueras. Eso es cadena perpetua, ¿no? Vas a estar en prisión, encadenado en la cárcel, en el tambo, en el bote, como digan, toda tu vida. Y vas a salir hasta que te mueras. Bueno, pero vas a salir de la cárcel, aunque tengas cadena perpetua, vas a salir muerto, pero vas a salir. Tristemente y dramáticamente, del infierno no. Del infierno no sales, jamás. Te quedas ahí para toda la eternidad, forever and ever. No come back. No hay regreso, no hay vuelta. Punto. Entonces, esto se los digo porque es importante que lo analicemos, ¿no? Y nos demos cuenta de lo que nos salvó el Señor, ¿no? Pero también lo tengamos como un argumento para derribar en otros sus argumentos que se levantan en contra de Dios, en contra del conocimiento de Cristo. Y a veces hay que decírselos. ¿Por qué? Número 1, porque tú lo sabes. Y número 2, porque Dios nos lo pide. Y número 3, por darle una oportunidad a que se salve, ¿verdad? Y decirle, oye, pues si no crees en Dios, yo lo respeto como Dios también. El tema es que si lo que dice Dios es cierto, si lo que dice la Biblia es cierto, si lo que dijo Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, Él dijo,
existe el infierno y es el lago de fuego donde ahí está el lloro y el crujir de dientes eterno. Si todo eso es cierto, piénsalo. Piénsalo, manito. Piénsalo, porque te estás jugando la eternidad. Ahí. Te estás arriesgando a pasar toda la eternidad ahí. Entonces, por eso es importante que entendamos lo que es la salvación. Y demos gracias a Dios y a Cristo por eso. Regresando al punto, amigos. La obediencia para olvidar el pasado, no importa lo que hayas hecho. Dios ya te perdonó. Y si ya te perdonó, ya te lavó, te limpió completamente de lo que hiciste. El perdón de Dios limpia, purifica, santifica, como si no hubieras hecho nada malo. ¿Por qué? Porque todo lo malo que tú hayas hecho en tu pasado fue resultado del pecado de Adán y de Eva. Así es que no fue tu culpa. Entonces, como no fue tu culpa, no tienes tú por qué ir al infierno por tus pecados. Pero el pase de salida, el pase de, iba a decir exhumación y podríamos decirlo así, lo que te exhuma de ir al infierno porque te saca de ir al infierno, es lo que dice la Biblia. Cree en Jesucristo. Si por el pecado de un hombre vas a ir al infierno, por la salvación de otro hombre vas a ir al cielo. ¿Quién? Jesucristo hombre. ¿Cómo recibes esa salvación? Cuando tú dices, yo sí creo que Jesucristo vino a este mundo, que Dios Hijo vino a este mundo, Dios mismo, como Hijo, vino a este mundo a dar su vida para salvarme y para que yo no vaya al infierno. Yo sí creo que Dios hizo eso porque yo no tuve que ver con lo que hizo Adán y Eva y le doy gracias a Dios por eso. Y eso, creer eso, aceptar eso como verdad es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es aceptar la verdad de Cristo. Aceptar la verdad de Cristo es aceptar a Cristo. Y eso es lo que te hace salvo. O sea, alguien que ha sido salvado de ir al infierno. Eso es ser salvo. ¿De acuerdo? Entonces, todo tu pasado es perdonado y es olvidado. Pero la mente a veces es traicionera y Satanás se aprovecha mucho de eso y va a venir y te va a decir, ay, si tú hiciste esto, ay, sí, ahora estás hablando de Dios, ¿no? Si tú hiciste esto, si tú hiciste el otro, si tú hiciste aquello, si tú así, si tú asado, ya se te olvidó. Y todo eso lo hace Satanás para hacernos sentir mal, para culparnos, para acusarnos, para lastimarnos, para dañarnos, para hacernos tropezar, porque Satanás hace todo esto cuando tú empiezas a oír la palabra de Dios, cuando tú te empiezas a congregar, cuando tú empiezas a diezmar. ¿Para qué? Para que ya no lo hagas. Porque entre más hagas tú eso, más te conviene a ti, más te empoderas, más te libras de él. A mí Satanás ya no puede venirme a decir muchas cosas que sí te puede ir a decir a ti para hacerte sentir mal. Si él se acerca, yo lo pateo con oraciones y le digo, sácate de aquí, infeliz, desgraciado, en nombre de Jesucristo. Tú no tienes ni parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de mi esposa, ni mis hijos, ni la iglesia que Dios me ha confiado, ni el trabajo, ni los negocios, ni nada. Así es que fuera. Apártate de mí en nombre de Cristo Jesús. Te lo ordeno y te lo mando. Y no es por mí, es por lo que es Cristo. Pero Él me obedece porque Él sabe que yo sé lo que sé de Cristo. Mira, hasta chinito me puse. Y eso es lo que hace que Él me obedezca, porque no es opcional. O sea, el decir en nombre de Jesucristo, porque tú sabes lo que es y quién es y lo que representa toda la obra, vida, muerte, resurrección de Jesucristo. En otras palabras, déjame decirlo así, como dicen los chavos, ¿no?
O sea, es la ley. Es la ley, Cristo es la ley y nadie, bueno, al menos Satanás y todos sus secuaces no pueden desobedecer una orden que se les da en nombre de Jesucristo, porque es mucho más allá que si dijeras en nombre de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido puesto sobre todo nombre que se nombre. Así es que nombra cualquier ley, nombra cualquier persona, nombra cualquier demonio, principado, potestad o al mismo Satanás, Cristo está por encima de él. Y cuando tú le ordenas algo, no le queda otra más que obedecer. Pero tienes que creer y creer en lo que es el nombre de Jesucristo. La Biblia lo dice, todos aquellos que creen en su nombre podrán hacer todo esto. Echar fuera demonios, eso es echar a Satanás fuera de tu vida. Así como echarlo fuera de un cuerpo o de alguien, si fuera el caso, ¿no? ¿Cuál es el requisito? Creer en su nombre. Y esto vamos a verlo más adelante en el tema de autoridad, ¿sale? Así es de que no dejen de conectarse, no dejen de ver estas enseñanzas. Y volviendo al punto, amigos, fíjense bien, si tu pasado está lleno de pecado y fracaso, entonces Satanás va a tratar de usar todo eso como una atadura, atarte, seguirte manteniendo atado, si no al vicio y a todo lo que hiciste, sí a la culpa. Por eso se llama Satanás. Satanás significa dador de culpas. Satanás significa acusador. ¿Cuál es el plan de Satanás? Es que acabar contigo a través de echarte la culpa. Por eso esta cultura es mediocre y del más nabo del nabo, porque es una cultura que le gusta culpar, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de todo? Todos, empezando por el presidente, ¿eh? El presidente tiene la culpa de todo, ¿verdad? Tus papás tienen la culpa de todo. Tu esposa tiene la culpa de todo. O tu esposo, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa de cómo eres? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe, tus vecinos. No, si tú eres un dulce santo, ¿verdad? Qué bonito apodo, dulce santo, ¿no? Tú eres un bombón, una lindurita. No, Dios y tú, ¿eh? Dios y tú. Bueno, practicar eso es una práctica de satanismo, pero no lo vean así porque van a decir, ay, qué exagerado. Entonces, es algo muy espiritual, entonces no lo vean así para que no se espanten, ¿no? Pero es cierto, es cierto. Entonces, ¿es malo preguntar quién tuvo la culpa? Depende de tu corazón. Si tú quieres saber quién tuvo la culpa para culparlo y hacerlo sentir mal, eso es satanismo y es sanatizar. Sanatizar no. Satanizar. Pero si tú estás preguntando quién tiene la culpa para ir y bendecirlo, con consuelo, con exhortación, con enseñanza, no, mira, no te preocupes, todos nos equivocamos. La idea era hacerlo así, era hacerlo asado. Ahorita vemos cómo lo resolvemos. Eso es de Dios. Fíjate qué diferencia, ¿no? ¿Se vale preguntar quién fue? Sí, pero depende para qué. Depende para qué. ¿Estamos? Entonces, Satanás siempre va a usar tu pecado, tu pasado, para mantenerte atado con esas culpas, para que no puedas creer en ti que puedes triunfar. Esto es poderoso, hermanos, poderoso. Porque esto lo usa mucho Satanás para que no creas en ti y esto va de la mano con lo que estoy enseñando los domingos, porque cuando tú no crees en ti, lo que tú no crees es que Dios te puede usar o te puede bendecir. Satanás te está acusando así con tu pasado para generarte una culpa que ni siquiera te deje intentar lo que Dios te está diciendo que intentes.
para bendecirte. Entonces, deja de ser un simple y date cuenta de el daño que él causa con esto y mándalo mucho lejos. Muy lejos. ¿Cómo? A mí viene Satanás y me dice, pues si tú te ponías así, ¿cómo le vas a decir a aquel que no lo haga si tú te ponías así o peor? Ah, tú lo has dicho, me ponía. Así es que agarra tus cosas y apártate de mí, Satanás. Y cuando digo agarra tus cosas me refiero a los pensamientos que me está poniendo. ¿Ok? Algún día les enseñaré de esto. Satanás es sembrador de pensamientos, así como Dios también es sembrador de pensamientos. ¿Dios puede ver nuestros pensamientos? Sí. Satanás no. Satanás puede sembrar, pero no puede ver adentro. Esto es importante. Pero él sí siembra pensamientos. Todos los pensamientos malos, negativos, feos, horribles, del nabo, del asco, guácala, son de Satanás. Todos los pensamientos que exhortan, edifican, consuelan, dan bienestar, todo eso, son pensamientos que está sembrando Dios. Y por eso, como dice la Biblia, tú tienes que escoger. Y tú tienes que orientar tu mente a no escuchar los pensamientos de Satanás y nada más pensar en lo que es bueno, honesto, puro, digno de alabanza, santo, porque esto es lo que te va a mantener en el camino de Dios para que hagas buenas obras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Cada vez que Satanás venga y te diga, pues si tú hiciste, pues si tú fuiste, pues si tú robaste, pues si tú violaste, pues si tú mataste, mándalo muy lejos. Sí, sí lo hice. ¿Y qué crees? Cristo me salvó y me perdonó como si no lo hubiera hecho. Así es de que agarra tus pensamientos, tus cosas y apártate de mí en nombre de Cristo Jesús. Te repudio y te ordeno que te alejes de mí. Y la Biblia dice que Él se va a alejar, pero también dice que por un tiempo. Lo que quiere decir es que Él luego va a regresar y otra vez. Entonces, cada vez que regrese, Satanás es un hijo de la mala vida. A él le gusta que le estés dando sus fregadazos cada vez que dices, pues dáselos. Yo lo hago. Cuando él viene y me quiere decir cosas malas de mí o de otros, lo mando muy lejos. Lo mando muy lejos. Satanás, apártate de mí. Y que viene otra vez, apártate de mí. Que viene otra, apártate de mí. En nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Eso es un trancazo. Porque Cristo murió en la cruz por mí. Eso es otro trancazo. Porque Dios me ha perdonado todos mis pecados. Otro. Entonces llénalo de trancazos. Y la Biblia lo dice. Cada vez que tú le dices algo así, la Biblia dice que es un espadazo. Le estás dando espadazos en los cuernos, en el rabo, en donde se deje, donde le caiga. ¿Por qué? Porque esas confesiones que tú estás diciendo son palabra de Dios. Y dice la Biblia que la espada, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo con la que te tienes que defender de Satanás. Pero la espada no es un instrumento o un arma de defensa, es un arma de ataque. Entonces tú levantas el escudo de la fe, que es un arma de defensa, pero le das con la espada de la palabra de Dios, con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Eso está en Efesios capítulo 6. Entonces, dale duro, no dejes que Él venga a recordarte tu pasado. También otra de las cosas que hace Satanás es, si tú tuviste un pasado, entre comillas, ¿no? Divertido, exitoso, padrísimo, ¿no? Es que yo en mi pasado me la pasaba de fiesta en fiesta, de copa en copa, de toque en toque, o de pericazo en pericazo, de vieja en vieja, bueno, de mujer en mujer, o de galán en galán.
y le di fuego a mi vida y a mi cuerpo y lo disfruté y las pachangas, las fiestas y me iba a los conciertos de no sé quién y me iba de viaje por acá y tomaba yo esto y comía yo esto y todo eso, también Satanás va a venir y te va a recordar, oye, ¿te acuerdas qué bien te la pasabas antes? Y cómo te divertiste, ¿te acuerdas cuando te fuiste acá y cuando fuiste acá? Y te acuerdas con tus cuates y no, hombre, qué veladas, ¿te acuerdas qué veladas? Y copa y cigarro, droga y qué comida tan deliciosa y los bocadillos y te va a recordar todas esas cosas. ¿Para qué? También para que te alejes de Dios, para que digas, híjole, sí me divertía yo antes más que ahora, ¿verdad? Híjole, pues sí la pasaba mejor antes que hoy. No, pues esto de ser aleluyo no está aburrido, ¿no? Entonces, Él te va también a recordar todas esas cosas de tu pasado. ¿Para qué? Para hacerte tropezar en tu crecimiento y andar con Dios también. Entonces, te va a recordar todo lo que has dejado, ¿verdad? En un intento por hacerte retroceder a los buenos tiempos, y lo digo entre comillas, ¿verdad? A los buenos tiempos pasados, con el propósito de cambiar otra vez el concepto acerca de la dignidad del llamado divino para tu vida. Entonces tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte que Satanás no pueda usar tu pasado escabroso o divertido, pecaminosamente divertido, para desviarte de el concepto acerca de la dignidad del llamado divino que Dios te ha dado en tu vida. ¿Cuál es el llamado divino que Dios te ha dado en tu vida? Que primero te llamó para salvarte y te salvó para usarte. Y te va a usar y te quiere usar para salvar a otros. Esa es la dignidad, o sea, el gran valor del llamado de Dios que Él te ha dado a ti, ha hecho contigo. Filipenses 3, 13 al 14, dice así, Filipenses 3, 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿verdad? O sea, el mismo Pablo, y todos podemos decir eso, hermanos, no podemos pretender haber alcanzado ya la estatura de Jesucristo, el nivel de Jesucristo, el triunfo completo, ¿verdad? Pero una cosa debemos hacer, dice aquí la Biblia, olvidar ciertamente lo que quedó atrás, o sea, el pasado, nuestro pasado, divertido o escabroso, difícil, angustiante, satánico, como haya sido tu pasado, y dice, olvídalo, déjalo atrás. El pasado tiene su lugar y es en el pasado. Y dice aquí, y extiéndete a lo que está adelante. Extiéndete a lo que está adelante. Prosigue la meta. Prosigue la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es ese llamamiento? Es ese llamado divino. Dios te llamó para salvarte. Dios te salvó para usarte. Y Dios te usará, te usa para salvar a otros. Para llamar y salvar a otros. Ese es el llamamiento divino. Y eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Y eso es el ejemplo que Pablo nos da. Yo dejo mi pasado en el pasado. Olvido ciertamente, ya olvida lo que quedó atrás. Y extiéndete hacia adelante, hacia la meta, hacia el premio supremo del llamamiento de Dios a ti en Cristo Jesús.
Amén. Y también, segunda a los Corintios 5:17, segunda a los Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, esto quiere decir, de modo que si alguno ya es salvo, porque ya recibió la salvación por medio de su fe en Cristo Jesús, ya recibió la salvación porque ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí hay varias cosas que analizar. De modo que si alguno está en Cristo, número uno, la prioridad, lo más importante es estar en Cristo. Si de algo tienes que estar seguro tú, es que eres salvo. Y de eso ya hablé desde el principio de este discipulado, hablamos de este tema, cómo estar seguro de que soy hijo de Dios. Y vimos mucho acerca de esto, porque Satanás pega mucho por ahí. Satanás siempre viene precisamente a hacernos dudar de nuestra salvación. ¿Sale? ¿Cómo crees que Dios te va a salvar a ti si eres un gusano, una porquería, ¿no? Con todo lo que hiciste. Entonces, esto es importante. Nueva criatura eres, dice, de modo que si alguno está en Cristo, si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, y tú lo has dicho, si yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, si creo que vino a este mundo a dar su vida para el perdón de mis pecados, tú eres salvo. ¿Sale? Tú ya empezaste a estar en Cristo, ya tienes una parte de estar en Cristo, porque estar en Cristo significan muchas cosas y es todo lo que he estado explicando en este discipulado y lo que vamos a seguir viendo. Estar en Cristo también es oír su palabra y hacerla. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, ya estamos en Cristo, de una manera, de una forma y en una parte. Pero hay mucho más, ¿no? Cuando nosotros diezmamos, estamos en Cristo. Cuando no diezmamos, no estamos en Cristo. Estamos en Cristo por salvación, sí, pero no estamos en Cristo cuando no obedecemos lo que Dios nos dice que hagamos. ¿De acuerdo? Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjate bien, está hablando nueva criatura es. Esta frase, esta oración, lo que realmente quiere decir es que tú eres ahora una nueva criatura y el concepto o la connotación completa de esta frase, de esta oración, se refiere a que eres una nueva criatura de la misma clase espiritual que Jesucristo, que antes no eras. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, fíjate bien, en Cristo, ¿verdad? Porque eres salvo, nueva criatura eres. Y es como un calificativo del previo, donde dice, eres una nueva criatura, pero como estás en Cristo, eres una nueva criatura ya de la clase espiritual de Jesucristo. En otras palabras, te estoy diciendo que eres ahora una nueva criatura de la misma clase espiritual que Dios. Y si esto te es revelado, tu vida puede empezar a cambiar hoy. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a entender, soy de la misma clase espiritual que Dios, no. Esto es otro nivel. Esto es algo del muy alto cielo. Porque cuando entonces tú te empiezas a ubicar en esa clase espiritual, tú empiezas a ser diferente en todos los aspectos. No hay algo que no puedas perdonar. Bueno, hasta el que te quiso bajar a la novia o a la esposa, hasta a él lo perdonas, ¿no? Hasta el que te hizo más daño, lo perdonas. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que eres ahora de la misma clase espiritual que Dios, eso te hace muy grande. Y es de grandes perdonar. Y los que no perdonan es porque todavía no saben lo grande que son. Y es como si no lo fueran. Y a eso se refiere este versículo.
eres una nueva criatura espiritual, ¿verdad? Y dice, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Ese pasaron significa dejaron de ser. Significa caput. Ya fue, dicen los chavos, ya fue. Ya caminó, ya fue, se fue. Así, como dice la canción. Se fue. Dejó de ser. Caprice finí. Ya. Borrón y cuenta nueva. Y es lo que dice este versículo. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Lo que está diciendo ahí es que a partir de aquí, toda tu vida es una nueva vida. Ahora, empiézala a vivir y empiézala a vivir bien. Empiézala a vivir y empiézala a vivir en Cristo Jesús, de la mano con Dios, en todo, por todo y para todo. No en unas cosas sí y en otras no. Deja de ser un mediocre que, yo sí me conecto, pero no diezmo. Yo sí hago esto, pero no invito a otros a ver el discipulado. Yo sí, o sea, deja de escoger qué clase de soberbio eres para decir, esto sí lo hago y esto no. Esto sí lo creo, pero esto lo rechazo. Bueno, nada más te digo una cosa, con la vara que midas, serás medido. Saben que los amo, saben que les comparto la verdad, es por su bien y para su bien. No les voy a dar a tole con el dedo. Necesitamos alimento espiritual que nos enseñe, que nos redarguya, que nos corrija, para que terminamos siendo hijos ilustres de Dios. Y mostremos lo que es ser luz del mundo y sal para el mundo. Así es de que no se ofenda, porque si usted se ofende, quiere decir que todavía es un niño inmaduro. Se lo digo honestamente. El tamaño de la ofensa determina el tamaño de la inmadurez. Y usted lo va a entender si sigue conectándose y sigue usted aprendiendo de Dios y de la palabra de Dios. Así es de que me dio mucho gusto. Espero haber bendecido su vida en gran manera. No se olvide que Dios le ama y le bendice, y nosotros también. Nos vemos la próxima.